Hola, hola. Hola amigos y amigas, soy Lina Navarrete. Ya saben que en este canal hablo sobre proyectos sociales y estrategias de comunicación para el desarrollo. Bien, lo que vamos a ver ahora en este video es algo que ustedes también seguramente han estado buscando y es cómo hacer un diagnóstico. Esta parte que algunas veces suena un poco tediosa, un poco complicada, pero no, acá lo vamos a resolver de una manera, ya saben que es sumamente sencilla y que ustedes también puedan entender que no es algo tan complicado. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Si nos complicamos, de hecho va a ser complicadísimo, va a ser difícil, pero no, si lo vemos de una manera sencilla, simple y que es muy importante para justamente elaborar un proyecto, lo vamos a tener esto muy en cuenta. Bien, en este video vamos a ver primero qué es un diagnóstico, luego de qué forma se da un diagnóstico y las herramientas que se pueden utilizar, además de algunas recomendaciones, así que este video no se lo pueden perder. Bien, entonces empezamos. Como ya lo dije, para no estresarnos tanto en esta parte, hay que tener en cuenta que necesitamos información, al igual que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o alguna molestia, algún síntoma, necesitamos saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Lo mismo pasa en la parte social, ¿no? Y recordemos que un problema también se podría denominar como una necesidad o falta de algo o mucho de algo, como ya lo expliqué en un video anterior. Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando con esa situación problemática. Necesitamos recoger información y justamente recogiendo información vamos a poder entender el problema. Así como nosotros de repente a nivel personal necesitamos saber qué está pasando y cuando nosotros identificamos el problema que tenemos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, vamos a poder atender eso. De lo contrario, simplemente vamos a seguir así, ¿no? Entonces, un proyecto social siempre busca un cambio. Recordemos que es un conjunto de acciones que van a buscar una solución a una determinada situación. Entonces, eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico debe responder a dos preguntas principales. La primera de ellas es ¿cuáles son esos problemas que afectan a determinado grupo de personas? Y lo otro es ¿cuáles son estos grupos de personas afectados? En la primera pregunta vamos a responder cuáles son esos problemas, vamos a enlistarlos y vamos también a fundamentar o justificar por qué es importante invertir recursos en la solución de este problema. En invertir recursos me refiero a recursos económicos, recursos humanos, y después de ello también es necesario ver si es viable, si es pertinente realizar este tipo de intervención. En la segunda pregunta vamos a responder cuáles son estos grupos de personas que están siendo afectados por el problema, ¿no? ¿Cuáles son nuestros beneficiarios, en otras palabras, de esta intervención? Estos grupos afectados es necesario conocer tanto sus características personales como sus características sociales. En características personales me refiero, por ejemplo, a la edad, al sexo, a con cuántas personas viven, etc. Y a las características sociales me refiero a la parte económica, a las creencias que uno tiene, a la parte laboral, ¿no? En que trabajan, mayoritariamente esa comunidad. Toda esa información nos va a ayudar a tener algo más claro acerca del problema, por qué se está generando el problema, por qué se está dando este problema ahí. Es muy importante identificar las necesidades, no darle prioridad a estas necesidades que tiene esta comunidad. Y obviamente también es ver cuáles son esas causas que originan ese problema, para poder afrontarlo, para poder hacer acciones que justamente contribuyan a que esto disminuya o que finalmente pueda cambiar. Es importante entender que hay dos formas de hacer un diagnóstico. La primera de ellas es un diagnóstico pasivo y la otra un diagnóstico participativo. El diagnóstico pasivo es cuando como grupo de trabajo, como profesionales, analizamos la información desde nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, analizamos.
Y la segunda forma es un diagnóstico participativo, pues donde vamos a involucrar a la comunidad, a estos grupos de personas para recopilar información, incluso para dar algunos o algún tipo de acciones o estrategias desde ellos o ellas. Viendo estos dos puntos, al finalizar voy a responder cuál es el adecuado o cuál deberíamos de tener en cuenta. Pero no hay que olvidar de algo muy importante, que para hacer estos diagnósticos o este diagnóstico es muy importante las herramientas que vamos a utilizar, sino cómo vamos a recopilar esa información. La primera de ellas es la observación. La observación es una herramienta personal, humana, donde vamos a observar cómo son los comportamientos, cómo se está dando esas dinámicas en esa determinada población o comunidad. Y a partir de ello analizar la situación y las necesidades. ¿No? Todo lo que ya hemos venido conversando anteriormente. La segunda herramienta que también se podría utilizar son los focus group. Son esos grupos focales donde se conversa con un grupo de personas que representa a ese grupo afectado y vamos a también a tratar de recopilar la mayor información posible. Las otras herramientas están referidas, por ejemplo, a hacer encuestas, a hacer entrevistas, buscar información en estudios que ya se hayan realizado sobre esta problemática, buscar estadísticas, sondeos, estadísticas que lo hayan realizado algunas instituciones sobre esos temas. Me olvidé de mencionar algo muy importante del diagnóstico y es la búsqueda de información en números, ¿no? Estadísticas que nos den un porcentaje de cómo se está dando ese problema en esa comunidad. Entonces ya tenemos estas herramientas que podemos utilizar para hacer nuestro diagnóstico. Aquí les dejo estas herramientas, aquí están las herramientas que pueden utilizar. No es necesario utilizar todas, vamos a utilizarlo también lo que nuestro criterio como grupo de trabajo cree conveniente, ¿no? Por eso también es muy importante tener un criterio acerca de cuáles son esas herramientas que se van a utilizar, cuáles son las que nos van a dar la información que nosotros necesitamos. Eso también es muy importante saberlo. Gracias por quedarse hasta el final del video. No quería irme sin antes decirles cuáles son esas recomendaciones que les quería dar y es que recordemos que un diagnóstico de preferencia tiene que ser participativo. Es decir, donde involucremos o escuchemos las voces de la comunidad o de los grupos afectados para crear nuestras propias estrategias, para crear las acciones, en la intervención propiamente del proyecto. Esto va a permitir que la comunidad tenga una pertenencia de esta intervención, se identifique con esta intervención, pueda apropiarse de esta intervención y esto nos va a ayudar a que este proyecto tenga un mayor impacto y además una sostenibilidad en el tiempo. Y eso es también lo que tenemos que buscar con nuestro proyecto social. Todo esto sumado a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento y a nuestro criterio como grupo de trabajo. Soy Linda Navarrete y me interesa muchísimo seguir hablando sobre proyectos sociales. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.